Antes de que Panam se volviera una marca asociada con nostalgia mexicana, tenis retro y cultura urbana, el mercado del calzado en México era muy distinto al que conocemos hoy. Durante buena parte del siglo XX, los zapatos deportivos no eran todavía un producto de moda masiva, eran artículos funcionales, resistentes, baratos y fáciles de producir. En los años 50 y principios de los 60, México atravesaba una de las etapas de industrialización más fuertes de su historia. El país crecía rápido, las ciudades se expandían y el gobierno impulsaba un modelo económico que buscaba reducir la dependencia de productos extranjeros. En industrias como textiles, ropa y calzado, eso provocó el crecimiento de empresas mexicanas enfocadas en abastecer el mercado interno. La lógica era producir dentro del país lo que antes debía importarse. Y como el consumo urbano aumentaba rápidamente, también aumentaba la necesidad de productos baratos, resistentes y fáciles de fabricar en volumen. Y fue dentro de ese entorno donde nace Panam el 2 de agosto de 1962 en Naucalpan, Estado de México, fundada por las familias Melén y Pérez. El propio nombre de la marca explicaba perfectamente la lógica de la empresa. Panam significaba Producto Auténtico Nacional Mexicano. Durante esos años, fabricar con materiales nacionales era visto como parte del crecimiento industrial del país. Muchas empresas mexicanas construían su identidad alrededor de producir localmente, abastecer el mercado interno y competir contra productos importados que todavía tenían presencia limitada en México. En esa época, los tenis todavía no eran productos aspiracionales. El mercado funcionaba bajo otra lógica: resistencia, precio y durabilidad. La mayoría de las familias mexicanas compraban un solo par de tenis que debía servir para escuela, actividades físicas y uso cotidiano. Eso obligaba a los fabricantes a priorizar estructuras simples, fáciles de producir y relativamente duraderas. Los primeros modelos de Panam utilizaban precisamente esa filosofía. Lona, suelas de goma vulcanizada y diseños sencillos pensados para producción en volumen. La empresa comenzó operando dentro del Estado de México, una zona que para entonces ya concentraba buena parte del crecimiento industrial alrededor de la capital. Sin embargo, durante sus primeros años ocurrió un problema importante: un incendio destruyó la primera fábrica de la marca. Eso obligó a trasladar las operaciones a Cuautitlán Izcalli, también en el Estado de México, donde eventualmente terminarían consolidándose sus instalaciones. Y aunque en ese momento Panam todavía era una empresa pequeña dentro del mercado nacional, el contexto jugaba a su favor. Durante los años 60 y principios de los 70, Panam empieza a crecer en un mercado muy distinto al actual. En ese momento, el calzado deportivo en México todavía no estaba dominado por marcas globales ni por campañas masivas de marketing. La mayoría del consumo seguía concentrado en productos nacionales, especialmente en segmentos populares y de uso cotidiano. Eso benefició directamente a empresas como Panam. Los tenis de la marca comenzaron a ganar presencia principalmente en escuelas, colonias urbanas y sectores trabajadores donde el factor más importante no era la moda, sino el equilibrio entre precio y duración. Muchas familias mexicanas seguían comprando un solo par de tenis para múltiples usos, así que el desgaste era constante y la reposición debía mantenerse relativamente accesible. El icónico modelo 084 clásico, el Campeón, se convirtió en el calzado deportivo escolar predilecto para los niños en México, al grado de que en la década de los 70 y 80, 8 de cada 10 niños los usaban para ir a la escuela. Por eso, desde el inicio, Panam se enfocó más en producción eficiente que en innovación estética. Los modelos de la época mantenían construcciones relativamente simples. Lona gruesa, costuras visibles, suela de goma vulcanizada y diseños fáciles de ensamblar en volumen. Ese tipo de fabricación permitía mantener costos relativamente bajos y acelerar producción, algo importante en un contexto donde el crecimiento urbano estaba aumentando rápidamente la demanda de bienes básicos. Otro punto clave fue la distribución. Aunque Panam todavía estaba lejos de convertirse en una marca icónica, empezó a construir presencia constante en mercados populares y tiendas de calzado accesible. Y en industrias de consumo masivo, esa repetición visual puede ser más importante que la publicidad agresiva. El consumidor empezaba a reconocer la marca simplemente porque estaba en todas partes. Además, el contexto económico seguía favoreciendo a fabricantes nacionales.
Durante esos años, México mantenía restricciones importantes a productos importados, lo que limitaba la entrada masiva de marcas extranjeras. Eso permitió que compañías mexicanas como Panam crecieran dentro de un mercado relativamente protegido. Pero justamente esa protección también tenía un efecto curioso. Muchas marcas nacionales crecían sin necesidad de competir realmente en innovación, tecnología o diseño avanzado. Mientras en Estados Unidos empresas como Nike o Adidas comenzaban a transformar el calzado deportivo en un producto ligado al rendimiento profesional y al marketing global. Pero el contexto que había permitido crecer a Panam comenzó a cambiar radicalmente durante los años 80. México empezó a abandonar poco a poco el modelo económico proteccionista que durante décadas había favorecido a la industria nacional. La apertura comercial avanzaba, las importaciones aumentaban y el consumidor mexicano comenzaba a tener acceso a productos extranjeros que antes eran difíciles de conseguir. Pero el golpe más fuerte para Panam llegó realmente en los años 90, cuando México entró a una etapa económica completamente distinta con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Ese acuerdo cambió radicalmente el mercado mexicano. La apertura comercial permitió la entrada mucho más agresiva de productos extranjeros, especialmente de marcas estadounidenses que ya dominaban la industria global del calzado deportivo. Empresas como Nike y Adidas comenzaron a expandirse con mucha más fuerza dentro del país, respaldadas por campañas internacionales, patrocinio de atletas, presencia mediática y presupuestos publicitarios imposibles de igualar para muchas compañías mexicanas. Y aquí ocurrió algo importante a nivel cultural. Durante los 90, en México comenzó a crecer con fuerza una percepción donde lo extranjero comenzó a verse como símbolo de modernidad, estatus y calidad superior. En el mercado del calzado deportivo, ese cambio fue devastador para varias marcas mexicanas. El tenis dejó de ser únicamente un producto funcional y pasó a convertirse en un símbolo aspiracional. Tener unos Nike o Adidas ya no significaba solo tener zapatos deportivos, significaba pertenecer a una estética global asociada con el básquetbol, el hip hop, la televisión estadounidense y las grandes estrellas deportivas internacionales. Frente a eso, Panam empezó a verse como una marca vieja, simple y poco moderna. Mientras las marcas extranjeras invertían millones en innovación, marketing y diseño, Panam seguía asociada principalmente al mercado escolar y popular. Muchas empresas mexicanas del sector simplemente no sobrevivieron a ese cambio. Y aunque Panam logró mantenerse operando, la crisis fue lo suficientemente fuerte como para acercarla peligrosamente a la quiebra. La marca perdió gran parte de la relevancia comercial que había construido durante décadas y dejó de dominar espacios donde antes era prácticamente omnipresente. Y justamente cuando parecía que Panam estaba destinada a convertirse en otra marca mexicana olvidada, ocurrió algo que muy pocas empresas logran experimentar: el mercado cambió otra vez. Durante los años 2000 y especialmente entrando a la década de 2010, comenzó a crecer una tendencia global alrededor de la moda retro, el consumo vintage y la revalorización de productos con identidad local. Lo que antes era visto como viejo o pasado de moda empezó a valorarse. La marca entendió algo clave: competir directamente contra Nike o Adidas en tecnología deportiva era prácticamente imposible. Pero competir en identidad cultural mexicana era otra historia. Ahí ocurre el reposicionamiento más importante de su historia. Panam deja poco a poco de venderse como un tenis barato y funcional, y empieza a presentarse como un símbolo retro nacional. Lo que en los 90 parecía una desventaja, sus diseños simples, su estética antigua y su asociación con generaciones pasadas, ahora comenzaba a verse como algo distintivo. La nostalgia se convirtió en activo comercial. Y esto coincidió con otro fenómeno importante: el crecimiento de la cultura urbana y el consumo de moda alternativa en México. Muchos jóvenes comenzaron a buscar productos diferentes a las marcas globales masivas. En un mercado saturado de sneakers internacionales, Panam empezó a verse auténtico precisamente porque no intentaba parecer extranjero. Muchos consumidores jóvenes comenzaron a usar la marca no por necesidad económica, sino por estética e identidad. El mismo tenis que durante años fue visto como corriente o anticuado ahora se convertía en una pieza retro con valor cultural. Comenzaron colaboraciones, ediciones especiales y diseños inspirados en elementos culturales mexicanos.
Como parte de una estrategia de mercadotecnia para posicionar mejor a sus productos, Panam lanzó una serie de diseños especiales en colaboración con artistas mexicanos, tales como Los Ángeles Azules, Café Tacuba y Molotov. Además, ha colaborado con otras empresas mexicanas, como la cadena de cafeterías Cielito Lindo, la marca de refrescos Jarritos o Cerveza Indio, sacando a la venta ediciones especiales con los colores característicos o incluso con los logos de dichas marcas. En 2019, Panam se estrenó en el mercado de venta de ropa para adultos y actualmente ofrece una amplia variedad de productos, desde playeras hasta chamarras tanto para hombres como para mujeres. Actualmente, los tenis Panam, producidos en su planta de Cuautitlán Izcalli, son distribuidos en puntos de venta de calzado y en más de 50 tiendas exclusivas distribuidas alrededor de todo el país, además de que son exportados a países como Estados Unidos, España, Italia, Francia, Colombia, Argentina, Guatemala y Belice. La marca sobrevivió no por transformarse en algo completamente nuevo, sino porque el mercado terminó revalorizando exactamente aquello que antes la hacía parecer obsoleta. Y hasta aquí la historia de Panam. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿y tú, llegaste a tener tenis de la marca? También puedes dejarnos sugerencias para futuros videos en la sección de comentarios. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Gracias por acompañarnos en la Retrocrónica, nos vemos en el próximo video. Tenis Panam, es la moda.